Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina del Museo. En el encuentro de hoy les compartiremos una experiencia que comenzó en el año 2021 y que repetimos anualmente. Estamos hablando de actividades conjuntas organizadas entre la Escuela Secundaria número 5 de Reta y el museo. Historias Tangibles es el resultado de investigaciones familiares a cargo de alumnos del trayecto formativo de la escuela secundaria local. Desde el museo pusimos el foco en la importancia de los datos para la historia relacionado con la paleontología, arqueología y geología. Escuchamos la presentación de nuestro podcast y volvemos con las investigaciones y las historias de nuestros jóvenes retenses. Bienvenidos a La Cocina del Museo, el podcast del museo y Fototeca Reta. Historias, entrevistas, investigaciones y el detrás de escena de cada exposición. ¿Y por qué la cocina del museo? ¿Por qué? Porque cada fotografía u objeto expuesto utilizamos recetas con los mejores ingredientes para las restauraciones, conservación y exposición de nuestras colecciones. Investigamos los procesos, consultamos a especialistas y finalmente le damos el toque personal del pueblo con las historias locales de pioneros o sus descendientes. Los entrevistados enriquecerán con sus relatos y saberes la vida del museo, que es ni más ni menos la vida de Reta, una localidad costera del partido de Tres Arroyos, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y claro, podés encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como @museo y fototecareta, y nuestro mail de contacto es museoyfototecareta@hotmail.com. Bienvenidos nuevamente. Ya nos sumergimos en el detrás de escena del episodio de hoy. Comenzando por el principio de la historia, en el año 2022 recibimos en préstamo para una muestra temporal una colección de restos paleontológicos y geológicos, propiedad de la escuela primaria número 34 de Reta, y que habían sido donados décadas atrás por un vecino de la zona aficionado a la paleontología. Entre los integrantes del Museo y Fototeca Reta no hay profesionales de tales disciplinas. Entonces nos comunicamos con el Registro Nacional de Arqueología y Paleontología para pedirles orientación. Surgieron entonces cuestiones y datos tales como leyes de protección y restitución, ya que los hallazgos no habían sido el resultado de una expedición planificada por un ente reconocido. Con toda esta información, vimos la necesidad y la oportunidad también de transmitirle a nuestros jóvenes la importancia del hacer como se debe hacer. Así surgió esta actividad conjunta. La planificamos en colaboración con la señora Gabriela González. Ella es docente del área del trayecto formativo que se dicta en la escuela secundaria de Reta. Así que aquí estábamos involucradas 3 instituciones: la escuela primaria, la escuela secundaria y el museo. El desafío era cómo despertar el interés de los alumnos en un tema que no estaba en su programa de estudios anual y que además, en líneas generales, carece de interés para los adolescentes. La estrategia fue que cada uno de ellos llevara un objeto que tuviera valor histórico familiar y que además investigaran tanto como pudieran la historia detrás del objeto. A quién pertenece, por qué tiene importancia familiar, cuándo se usó, cómo, el origen, todo dato que pudieran recabar para ese día en especial en que íbamos a reunirnos. Finalmente nosotros como museo lo que llevamos fue una pequeña muestra de algunos restos paleontológicos y geológicos que aún teníamos en exposición. Ahora compartimos con ustedes las historias tangibles contadas por alguno de los alumnos y su docente. Mostranos el objeto y contanos
¿Por qué lo trajiste? Bien, bueno, yo soy Gabriela, sí, docente aquí en el itinerario de turismo, y traje un objeto de mi abuelo, sí, por parte de mi mamá. Este objeto está en la casa de mis padres, es una radio, Spica, de marca Spica. Mi abuelo lo tenía en su casa, sí, bueno, hoy en día falleció, sí, pero bueno, él conservaba esta radio, era como con un valor también de una amistad de un amigo que no vivía en Tres Arroyos, sino que estaba más distante, y creemos que el valor era también un poco sentimental, porque él la cuidaba tanto, no quería que nadie tocara la radio, ¿no? Que nadie le pudiera hacer uso de la misma cuando él no estuviese en la casa. La dejaba sobre la mesa de luz junto con su peine y otro objeto personal, y la radio tenía que quedar así, como él la había dejado. Bueno, mi mamá, dicho eso, que no sé qué, cuando él se va, intenta modificar algo, tocarle o moverle una parte queriéndola abrir, y él cuando vuelve del campo se da cuenta que la radio estaba en otra posición o que el estuche tenía algo abierto. Se enfureció y bueno, mi mamá la siguió usando en su casa junto con mi papá. Ahora hoy en día no tiene pilas, pero funciona pilas. Sí, en mi casa se sigue conservando como bueno, un recuerdo también de la familia y algo que fue muy importante para tu abuelo. Para mi abuelo, exacto. Y de la infancia de mi mamá, que la marcó, ¿no? En ese sentido. Así que bueno. Después vamos a descubrir otras historias a través de lo que vos nos contaste. ¿Quién se anima ahora? Contanos cómo te llamas. Lautaro Rodón, sexto año. Y este es la lupa hecha en sus propias manos de mi bisabuelo. Armaba lupas y otros objetos también de valor, y que después esta lupa se la entregó antes de morir a mi abuela, y que después también mi abuela se la pasó a mi papá, y después esta lupa ya es mía. Este es un valor familiar que pasó en generación en generación. Es el momento que ya sea la siguiente generación y seguir. El día que vos te cases y tengas hijos, va a pasar a tus hijos. Va a pasar a mis hijos esta misma lupa. ¿Tu abuelo era mi bisabuelo era argentino? No, era alemán. Bisabuelo era alemán junto a mi abuela, es mis abuelos paterno. O sea, la parte argentina viene de la familia de mi mamá. O sea que esa lupa la hizo tu bisabuelo en Alemania. Sí. Ellos también durante la Segunda Guerra Mundial, además que eran judíos, mi abuela y mi bisabuelo escaparon hacia Argentina y vivieron su vida ahí cuando ya empezaba a construirse y vinieron en conjunto todos los demás inmigrantes europeos. Y después también cómo se realizó toda esta construcción de ciudadanía de parte de Alemania hasta Argentina y hasta hoy. Tengo familiares también de Estados Unidos. ¿Alguna vez te contaron para qué se utiliza? Si es una lupa general, si es una lupa que se utiliza en filatelia o en No me contaron exactamente para lo que se utilizaba esta lupa. No sé si mi ¿Qué es de papá lo metal? sabe. Sí, es de metal. El marco es de metal, sí. Y también lo viene siendo el mango. ¿Tiene un grabado, algún sellito o las iniciales? ¿Tiene algo? ¿En el mango? No. No. Es una lupa personal después de todo, entonces no utilizó ninguna inicial, que tenga ya su marca. Hubiera estado lindo, pero no. Gracias por compartirnos la historia. Contanos primero cómo te llamas y mi qué nombre trajiste. es Manuela Paz y nada, traje dos objetos.
El primero es un mortero, se llama, no sé. Sí. Un mortero que lo hizo mi abuelo en su taller con un... lo anoté ¿Torno? porque sí, en un torno. ¿Para quién lo hizo? ¿Para dárselo a quién? Para ¿A dárselo tu a mi abuela? mamá. ¿A A mamá. A tu mamá. Sí, y el cenicero también. Hizo un cenicero y también se lo dio a mi mamá y después había hecho uno más chiquito y se lo regaló a mi tía. ¿Y el cuadrito? Contanos. El cuadrito se lo regalaron a mi mamá, un amigo de mi tía, de la tía de parte de mi mamá, que era maestro y era dinamarqués. Y como se enteró que mi mamá iba a ser maestra, se lo regaló. Y atrás tiene una inscripción que creo que está escrita ¿En danés? No, con el teclado de una computadora de esas Sí. antiguas. Está toda escrita que dice: querida colega Fernanda. Está como separado. Sí. Feliz año nuevo, 1000 saludos, Hans. ¿Tiene el año por casualidad? No, no tiene año. Y tiene una firmita acá. Y las flores son disecadas. Se llama Hans Ostergaard. Todo así en dinamarqués. Todos dinamarqueses. Sí. Gracias. De nada. ¿Vos trajiste algo? No, yo no. Hace unos años se me quemó la casa y no quedó. Perdón. Qué más lo mío preguntarte y traerte Nada, y no. malos recuerdos, ¿no? Sí, no quedó nada de valor, ni tampoco tenemos nada de valor. O que no. Que sea, aclaremos, cuando hablamos cosas de valor, no hablamos cosas de valor monetario. No, sino de. Sino de un valor familiar que hace a la historia. Bueno, antes de yo contarles sobre lo que traje, le voy a explicar por qué es importante esos recuerdos familiares y qué historias hay atrás y cómo se relaciona con todo esto. Todo lo que ustedes contaron hoy, que mostraron el objeto y contaron la historia, vamos a suponer que cualquiera de ustedes lo dona a un museo, a cualquier museo, no importa cuál. Cuando ustedes lo donan, van a transmitir todo lo que hoy contaron para que la gente del museo haga la ficha del objeto y cuando lo exhibe pueda contar cuál es la importancia de ese objeto. Si no es lo mismo que ir a una casa de compra-venta y comprar una radio usada, un cuadrito que alguien lo vendió porque no le interesaba más. O sea, el objeto tiene valor por la historia que hay que no se perdió y por lo que puede transmitir. Si vos pusieras esa radio en una exhibición, se podría hablar del origen de la radio, o sea, si es argentina, si es china, si es alemana. Se puede investigar si la empresa, la fábrica que la hizo todavía existe, si surgió antes o después de la guerra, qué materiales se usaban, si ya había sido, si tiene tecnología actual o no, o cuántas décadas ya tiene. En el caso de la lupa, qué material usó y si lo hizo en Alemania, se puede saber si era un material escaso o abundante, si se importaba o no se importaba. En el caso de la madera también, tu abuelo usó un torno, lo pudo haber hecho a mano. Si yo voy a un museo y encuentro esos objetos con la historia que hay detrás de ellos, ese objeto tuvo valor y transmite conocimiento, porque la persona que está en el museo les va a contar dónde se fabricó y todo lo que hay atrás. Atrás de cada uno de los objetos que trajeron hay más historias, porque fueron fabricados con distintos elementos, vidrios, lupas. Bueno, el vidrio, el cristal que compone la lupa, eso lo fabricó una empresa. Entonces ahí hay otra historia detrás de esa lupa, esa empresa que fabricaba la lupa, sigue existiendo, no sigue existiendo, se disolvió, en qué época, hacía lupas para elementos, por ejemplo, de laboratorios o no. Esa lupa en un museo sin la historia es lo mismo que verla en la vitrina de un comercio que se dedica
a comprar y vender cosas usadas. Perdió todo valor. El valor lo va a seguir manteniendo y se va a ir acrecentando siempre y cuando ustedes, a medida que pasan esos objetos de generación en generación o los donan, cuenten la historia. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo se relaciona con esto que traje? Que es tenemos unas piedras y tenemos paleontología. El año pasado llega al museo una colección arqueológica y paleontológica en calidad de préstamo. La colección le pertenece a la Escuela Primaria de Reta. Bueno, el año pasado, cuando llega todo esto al museo, en el museo no hay ningún paleontólogo, ni arqueólogo, ni geólogo. Entonces me comuniqué con el Registro Nacional de Paleontología y Arqueología. Nos enteramos que todos estos objetos que hay perdieron valor. Perdieron el valor histórico y el valor cultural y también el valor docente, digamos. No transmite un conocimiento exacto. ¿Por qué? Porque no tenemos la información de dónde se extrajeron ninguna de las muestras. No hay fotografías para saber el lugar cómo está. No hay registro de en qué año fue extraído para saber cuánto pasó desde que se encontró en esas condiciones hasta el momento. Y no está relacionado con ningún lugar. ¿Por qué? Con ningún lugar geográfico, porque no hay registro. No sabemos si lo sacaron del Quequén Salado, si lo sacaron en un viaje a Patagonia. No hay registro de eso. Es como si pusieran una piedra acá y queda ahí. Exacto. Ustedes, como estudiantes de prestadores de servicios, principalmente turísticos, y que viven en un pueblo turístico, están en contacto con el turismo, es importante que lo sepan. Ahí yo les dejo, ustedes pueden tomar nota al que le interese o le sacan una foto con el celular, tienen todos los datos. Lo importante es que ustedes, cuando están en contacto con el turismo, y ustedes en su vida privada también, cuando encuentran restos fósiles o restos óseos que estén un poco enterrados y un poco afuera, no lo saquen, no traten de extraerlo. Para empezar, que no traten de extraerlo, porque hay técnicas especiales y si se rompe una parte del hueso, a lo mejor esa parte que queda enterrado ahí, incrustado en la piedra, puede llegar a tener la marca de pronto de una herramienta hecha por el hombre, una punta de flecha o el golpe de una boleadora en el hueso, y se pierde esa información. ¿Qué tienen que hacer cuando encuentran algo así? Hoy en día es mucho más fácil porque todos andamos con un celular encima. Entonces, primero sacar la mayor cantidad de fotos posibles de todos los ángulos de lo que encontraron. Segundo, sacar fotos del entorno para que se vea dónde estaba ubicado. Poner algo que indique, hoy gracias a Dios en los celulares la mayoría tienen GPS que te indica las coordenadas. Inmediatamente que saquen las fotos, tienen que llamar o a un museo de la localidad o a la Dirección de Cultura de la localidad donde lo encuentren. Si lo encuentran en Tres Arroyos, van a llamar a Cultura de Tres Arroyos. Si están en Bahía, a Dirección de Cultura de Bahía Blanca. Pueden llamar a la Dirección de Cultura, a los museos, en última instancia pueden llamar a la policía si no tienen los otros números que ellos contactan, a las universidades. Si en el lugar donde lo encuentran hay una universidad de ciencias o de paleontología o arqueología, mejor. Pero si no hay universidad de esta rama y hay una universidad, no sé, de matemáticas, lo mismo, porque las universidades se contactan. También pueden llamar a la Escuela Naturalista del Sudeste, que está en Mar del Plata, y ahí yo les dejo el número. ¿Por qué es importante que no lo saquen además y por qué las fotos que yo les decía que saquen del entorno? ¿Conocen todos la Cueva del Tigre? Sí. Bien, fácil entonces para que lo entiendan. En las barrancas, vieron que se ven
franjas, igual que en los troncos de árboles que se ven los anillos. Sí. Esas franjas son distintos periodos. Y que un objeto se encuentre en una franja o a 10 centímetros más arriba o más abajo puede cambiar el periodo al que perteneció ese animal o en el que murió ese animal. Y puede cambiar también en que a lo mejor en una franja hay uno por muerte natural, porque le llegó la hora al animalito, y si está 10 centímetros arriba, a lo mejor no fue natural. O sea, sí, siempre es natural, si te cae un camión encima es natural que te mueras, ¿no? Pero a lo mejor fue por un evento traumático. No sé, un volcán, un terremoto. Entonces, depende en qué capa esté, se puede llegar a saber cómo era la vida en ese momento. Por eso es importante que no lo saquen. Y todo esto que yo les estoy enumerando, se perdió toda esa información de la hermosa colección arqueológica y paleontológica que ahora está en el museo. La escuela legalmente no tiene ninguna responsabilidad, porque la escuela no lo extrajo, la escuela lo recibió en donación, ni siquiera es que lo compró. Pero eso no quita de que hay que devolverlo. Hay cosas que ya están identificadas por las fotos que yo envié, que son de la Patagonia. Entonces, esas cosas tienen que volver, porque todos los bienes están protegidos por ley nacional y por ley provincial. Estas piedras son todas piedras volcánicas. ¿Qué información perdimos con esto? Al no saber de dónde viene. No sabemos de qué volcán proviene, no sabemos a qué distancia apareció la piedra o se formó la piedra del volcán que la provocó. No se sabe en qué época. En realidad, hoy en día el museo tiene una colección arqueológica, geológica y paleontológica que sirve para ver huesos y piedras. Pero no podemos transmitir ningún conocimiento. Se perdió todo. Lo máximo que podemos decir es una piedra volcánica o es un fósil, es un resto óseo. En un determinado momento vamos a saber a qué animalito corresponde el cráneo o la vértebra que tenemos. Claro, pero no se sabe la historia. Exacto. Por eso yo hoy les pedí que trajeran los objetos para que vieran la importancia que tiene tener la historia del objeto y no tenerla. No es lo mismo. Y que si algún día ustedes deciden, en algún momento, bueno, vos ya sos dueño del objeto, vos también, Gabriela, en algún momento cuando eso te pertenezca, si vos decidís donarlo, no va a tener ningún valor si no transmitís toda la historia del objeto. Les voy a traer la invitación. Bienvenidos. La actividad va a ser guía por un día. Si a alguno de ustedes les gustaría ser de guía en el museo, la invitación va a ser para que vayan a conocer el museo, me hagan a mí todas las preguntas que quieran hacerme y después elijan un día para ser ustedes el guía del museo con tiempo para que puedan invitar amigos, familiares, a quien ustedes quieran, porque el museo ese día se va a abrir para que ustedes sean los guías con la gente que quieran. Y que como ya van a conocer lo que hay en el museo, no es para que cuenten la historia que hay en el museo, la historia real, sino qué historia se imaginan ustedes con las cosas que hay en el museo. Espero que les haya servido y que entiendan la importancia de lo que tienen en las manos al conocer la historia. Y que eso lo vuelquen a que si encuentran algo, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias. Gracias a todos. Sí, gracias por recibirme. Y ya llegando al final del episodio, queremos contarles que los alumnos y la señora Gabriela, la docente a cargo, aceptaron la invitación del museo, se prepararon y fueron guías por un día. En el mes de noviembre de ese mismo año, en el 2022, invitaron a familiares, amigos, a algunos compañeros y nos visitaron. La verdad, la experiencia fue hermosa y recomendable para otros museos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta aquí
No olviden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto en nuestro podcast La Cocina del Museo, que pueden escucharlo en Spotify y en YouTube. Hasta el próximo encuentro.